Ya chicos, como les comentaba, vamos a comenzar con el Power de la clase número 15. Vuelvo a repetir que vamos a revisar hoy día las clases 15, 16 y 17 correspondiente al contenido de fracciones, ¿cierto? Tomando referencia al objetivo de aprendizaje número 7. Y les vuelvo a repetir que vamos a tener una evaluación formativa durante esta semana y el fin de semana, y a partir de la próxima semana vamos a cargar una nueva evaluación que va a ser la evaluación sumativa, ¿ya? La clase número 15 corresponde a la fecha 24 de septiembre, chiquillos, y hablábamos de lo siguiente, ya el objetivo de la clase en ese entonces era representar fracciones propias en forma concreta, pictórica y simbólica, creando grupos de fracciones equivalentes y describiendo los procedimientos que se utilizan. Todo esto recuerden que está relacionado al objetivo de aprendizaje número 7, a la OA número 7. Ahora, dentro de lo que nosotros veíamos en esa clase, hablábamos de qué es lo que era una fracción, ¿cierto? Y llegamos a la comprensión de que una fracción era una representación matemática en donde representaba una porción de un entero, ¿cierto? Y que estaba contemplado tanto por un numerador como un denominador y una línea divisora, en donde el numerador, chicos, representaba las partes que yo utilizaba de esta división de este objeto, este todo, y el denominador me representaba a mí la cantidad de trocitos que yo dividía este entero, y la característica era que esos trocitos que yo dividía tenían que ser exactamente iguales, como se muestra ahí en la imagen de ese circulito que dice 2/6, ¿cierto? Ahora también hablábamos de cómo nosotros teníamos que leer estas fracciones, ¿ya? Porque no tan solo las íbamos a representar, ¿cierto? Sino que teníamos que saber que esto tiene una lectura. Y esa lectura iba a estar relacionada con los números del 2 al 10. Cuando era 2, yo decía que era medios. Cuando era 3, que era tercios. Que el 4 era un cuartos. Cuando el denominador era 5, era quintos. Y así sucesivamente como lo muestra la tabla. Y cuando nosotros colocábamos que el denominador, o sea, el numerito que iba abajo, era mayor a 10, le tenemos que agregar en la terminación avos. Por ejemplo, si tengo 10 y 11, sería 10, 11 avos. Le agregamos la terminación avos. Y así sucesivamente con las fracciones que tengan denominadores sobre el 10. ¿Ya? Así yo hablo entonces de la lectura, y obviamente lo vamos a escribir tal cual como nos dice cómo suena la fracción. Numerador se nombra de la misma manera. Por ejemplo, si el numerador era 3, yo lo nombro como 3. Y el que completa la oración para darle la categorización de fracción es el denominador. ¿Ya? A él se le llama medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, y cuando me agrego, o sea, cuando me paso del 10, le agrego la terminación avos, 15 avos, 16 avos, 20 avos, etc. ¿Ya? También vimos y explicamos un poquito cuáles eran los tipos de fracciones en los cuales nos íbamos a encontrar, ¿ya? Y hablábamos de una fracción propia, en donde la fracción propia siempre vamos a entender que el numerador es menor que el denominador, ¿ya? O sea, el numerador va a ser menor que el denominador. Por ejemplo, la fracción que aparece ahí que ustedes están mirando, la 6 octavos, ¿cierto? El numerador es 6, el denominador es 8, por lo cual es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Tenemos la fracción impropia, que es al revés, ¿ya? En donde el numerador va a ser mayor que el denominador, ¿ya? Como lo muestra la imagen que está ahí, por ejemplo, 11 octavos, ¿cierto? El 11 es mayor que el 8. Por lo cual, esta fracción impropia yo debo entender que va a ser más grande que un entero. Siempre las fracciones impropias van a ser mayor a un entero, y las fracciones propias van a ser más chiquititas que un entero. ¿Ya? Y también debemos entender que dentro de la familia de las fracciones se conoce un término conocido como los números mixtos, ¿ya? O las fracciones mixtas. Esas son aquellas que tienen una parte entera y una parte fraccionaria, ¿ya?
Por ejemplo, ahí dice 2 enteros, 1/3. Es una mezcla de los dos, de los números enteros y de los números fraccionarios. ¿Ya? Por eso se llaman fracciones mixtas o números mixtos. Son esos tres los tipos de fracciones que nos vamos a encontrar y vamos a trabajar con ellos. También nosotros debemos tener claro, chicos, que tenemos una representación pictórica de las fracciones. Cuando yo hablo de representación pictórica de las fracciones, hablo de cómo yo dibujo estas fracciones, ya cómo las voy a representar por medio de un dibujito. Ya, por ejemplo, en un cuarto tengo que representar que mi todo aquí está haciendo una circunferencia y yo la partí en 4 partes iguales y pinté una. Esta sería su representación pictórica de un cuarto. Y así lo puedo hacer con cualquier tipo de fracción. No necesariamente tiene que ser un círculo, puede ser un cuadrado, un rectángulo, o cualquier objeto o cualquier figura que ustedes quieran utilizar, pero siempre tiene que cumplir la condición de que cuando yo lo parto, tiene que ser partido en trozos iguales, ¿ya? La división de esta figura tiene que ser en trozos exactamente iguales. Por ahí aquí hay una pequeña actividad, ya que la vamos a saltar. Y también vimos en esa clase, chicos, lo que estaba referido a lo que eran las fracciones equivalentes, ya entendiendo todo lo anterior, haciendo el repaso de todo lo anterior, de cómo se leían las fracciones, cómo se representan y cuáles son los tipos de fracciones que existían, y obviamente qué era una fracción. Debo entender también qué son las fracciones equivalentes, ¿ya? El qué y el cómo representarla, ¿ya? Entonces lleguemos a la conclusión, chicos, que una fracción equivalente se va a entender como una fracción que representa la misma cantidad valórica, pero visualmente los números son distintos, ¿ya? Pero están representando exactamente, matemáticamente la misma cantidad. Por ejemplo, ¿qué más clarito que estos dibujos que aparecen acá, estas circunferencias que aparecen acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la parte azul siempre es exactamente la misma cantidad que está pintada. Entonces, lo valórico va a ser siempre el mismo, pero si me voy a las fracciones, 1/2, 2/4 y 4/8 son 3 fracciones distintas, visualmente distintas, ¿cierto? Pero matemáticamente, valóricamente, representan exactamente lo mismo. A eso se conoce como fracciones equivalentes. ¿Ya? Valóricamente son exactamente iguales, pero numéricamente en el plano visual son fracciones que se ven totalmente distintas, pero a su vez representan la misma cantidad. Ahora, claro, tío, pero ¿y cómo yo puedo encontrar estas fracciones equivalentes? ¿Están establecidas? O sea, ¿alguien las dijo y son así? No, chicos, las fracciones equivalentes, chicos, yo las puedo conseguir, yo las puedo calcular, ¿ya? Y hay dos mecanismos para yo poder encontrar estas fracciones equivalentes, ¿ya? Uno se llama amplificación, que viene de ampliar, de agrandar, y el otro es la simplificación, que viene a la palabra, es como de simplificar, de achicar, ¿ya? De reducir. Ahora, para amplificar ocupo la multiplicación y para simplificar ocupo la división. Ahora, cuando yo amplifico una fracción, esto es súper importante. Si yo amplifico una fracción, debo multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Y cuando simplifico, es al revés. Tengo que dividir tanto el numerador con el denominador por un divisor que sea en común entre ellos dos. Esa es la condición. No puedo multiplicar el numerador por uno y el denominador por otro. No lo puedo hacer así, porque la fracción es solamente, es una fracción, es un todo, ¿ya? No son números separados, ¿ya? El numerador no está separado del denominador, sino que son fracciones que son, una fracción es un número completito. Ahora, chicos, ¿cómo podemos hacer estas fracciones equivalentes como yo lo estaba explicando? Ya, la explicación de arribita habla de la simplificación. Tengo 24/32, ¿cierto? Y yo necesito achicarla, o sea, necesito simplificar para poder encontrar una fracción equivalente.
¿Qué fue lo que hice yo? Dije, el 8 si lo puedo dividir en 24, po. Y el 8 también lo puedo dividir en el 32. Encontré un número, encontré el 8, que me puede dividir al numerador y también me puede dividir al denominador. 8, o sea, 24 dividido en 8 me da 3 y 32 dividido en 8 me da 4. ¿Se dan cuenta? Utilicé el mismo numerito, el 8, para dividir el 24 y el 32. Entonces, como yo hice esa operación, yo ahora puedo entender que el 24/32 avos es equivalente a 3 cuartos. O sea, estas dos fracciones visualmente son distintas, pero valóricamente son exactamente iguales. Y aquí ocupamos la simplificación. En la de abajo ocupamos la amplificación. Miren, este 2 cuartos que está aquí se multiplicó por 3 el 2 y se multiplicó por 3 el 4. Por el mismo numerito. 2 por 3 son 6 y 4 por 3 son 12. Entonces, como ocupé el mismo numerito 3, que puede ser cualquier número chiquillo, ustedes pueden elegir cualquier número, yo elegí el 3. Sería 2 por 3, 6 y 4 por 3 son 12. Entonces, 2 cuartos es equivalente a 6 doceavos. ¿Qué quiere decir esto? Que valóricamente representan exactamente lo mismo, pero visualmente los numeritos son distintos. Pero son fracciones equivalentes, su valor es exactamente equivalente al otro. ¿Ya? Ahora, existe una manera de comprobar, ¿ya? Emanuel, Matthew, Renata, que están ahí, pendiente que lo estoy mirando, y el conjunto de los compañeros también, existe una manera de poder comprobar esto, chiquillos, ¿ya? ¿Cómo lo podré comprobar? Multiplicando de manera cruzada. Si yo lo multiplico de manera cruzada, estas dos fracciones equivalentes, por ejemplo, el 1 por el 4 me da 4 y el 2 por el 2 me da 4. Si me da exactamente el mismo número, es porque mis fracciones son equivalentes. ¿Ya? Así yo puedo descubrir qué fracción es equivalente con la otra. Por ejemplo, si hay en una prueba, el profe pone, verifique si estas dos fracciones son equivalentes. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tomar esas fracciones y las van a multiplicar de manera cruzada. Y si los dos resultados son iguales, es porque son equivalentes. Por ejemplo, 1/4 y 2/8. 1 por 8 es 8 y 2 por 4 es 8. Da lo mismo, entonces sí son fracciones equivalentes. Cuando el resultado no es el mismo, es porque no son fracciones equivalentes. ¿Ya? Bueno, y aquí había una pequeña actividad relacionada con si eran fracciones equivalentes o no. Ya, chicos, esa era la clase número 15, ya, de fracciones, donde vimos conceptos de fracción, representación de fracción y qué eran las fracciones equivalentes, ya. Nos corresponde seguir ahora con la clase número 16, que está relacionado también al objetivo de aprendizaje número 7, ya, pero avanzamos un poquito acá en esto y me avisan si es que se ve, ¿ya? Sí, profe, sí se ve. Ya, esta clase fue realizada el día 1 de octubre. La anterior había sido el 24 de septiembre, clase número 16. Aquí nosotros, como les estaba comentando, volvemos a repetir el objetivo de aprendizaje número 7, el objetivo priorizado que tenemos, que habla exclusivamente de las fracciones. Y esta fracción está destinada a comparar fracciones propias e impropias en la recta numérica de igual y distinto de denominador, ¿ya? Ahora, recordamos un poquito los tipos de fracciones que podíamos comparar. Tenemos fracciones donde tienen los denominadores que son iguales, tenemos fracciones cuando los numeradores son iguales, y tenemos cuando numeradores y denominadores son distintos. ¿Ya? Ahora,
¿cómo yo voy a poder comparar, chicos, cuando los denominadores son iguales o cuando los denominadores son distintos? ¿Cómo puedo saber yo cuando una fracción es más grande que la otra? Por ejemplo, cuando los denominadores, los numeritos que están abajo, son iguales, manda el numerador. ¿Ya? Manda el numerador. Por ejemplo, los 9 son iguales, entonces me voy a los que están arriba. El 6 es más grande, ¿cierto? Entonces va a ser mayor mi fracción 6 novenos. Cuando son iguales los denominadores, manda el numerador mayor. Y esa es la fracción mayor. Cuando los numeradores son iguales, por ejemplo, el 5 y el 5, los numeradores, los de arriba, son iguales, la fracción mayor va a ser el denominador que es menor. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Denominadores iguales, fracción mayor, numerador mayor. Numeradores iguales, la fracción mayor será la que tenga el denominador menor. ¿Estamos claros? Ya. Obviamente pueden volver a repasar el Power para ir revisando. Recuerden que este es un repaso de todo lo que hemos visto, ¿ya? Ahora, chicos, cuando las fracciones son distintas, cuando tanto el numerador y el denominador son distintos, yo tengo que multiplicar de manera cruzada para saber cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ya? Por ejemplo, miren, acá abajito, en el último ejercicio que está acá abajo, ¿ya? Que dice 3/4 y 5/6. Pero tío, todos los números son distintos, ¿cómo voy a saber yo qué fracción es más grande que la otra? Hay una manera, pues chicos, que significa que yo tengo que multiplicar de manera cruzada y después los resultados que a mí me den me van a decir qué fracción es mayor y cuál es menor. Por ejemplo, tengo 3/6. Esta es la primera multiplicación. La primera multiplicación, 3/6, este resultado va a corresponder a la fracción 3/4. ¿Ya? La multiplicación cruzada de 3/6 va a corresponder a la fracción 3/4. 3 por 6 son 18, ya. Y la multiplicación cruzada de 5/4 corresponde a la fracción 5/6. Y 5 por 4 es 20. Entonces, el 18 corresponde al 3/4 y el 20 corresponde al 5/6. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿El 18 o el 20? 18 o 20. El 20. El 20. Entonces, como el 20 corresponde al 5/6, la fracción mayor entre 3/4 y 5/6 es 5/6. ¿Ya? Ahora, aquí había una actividad donde yo tenía que colocar, y ustedes tenían que colocar hacia qué lado corresponde el signo mayor o menor o igual, ¿ya? Según la explicación hecha anteriormente. Y obviamente, como yo ya sé, chicos, en qué consiste y cómo puedo descubrir qué fracción es mayor y qué fracción es menor, yo ya tendría las condiciones de poder ordenar este tema. Aquí había un videíto donde explicaba básicamente, vamos a ver si es que lo podemos ver un segundito, que hablaba de la ubicación de la fracción en una recta numérica, ¿ya? Vamos a ver si es que lo podemos ver un cachito. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, cómo ubicar varias fracciones en una recta. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador
nos dice en cuántas partes iguales dividiremos la recta y el numerador cuántos brincos daremos. Aquí tengo mi recta, empieza en 0 y termina en 1. La recta representa un entero y las fracciones que voy a ubicar son 8 décimos, 2 tercios, 1 medio y 3 cuartos. Empecemos con 8 décimos. El denominador es 10, por lo tanto, tengo que dividir mi recta en 10 partes iguales. Y como el numerador es 8, doy 8 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo, aquí tengo 8 décimos. Voy a borrar las marcas y ahora pasaré a la siguiente fracción, que es 2 tercios. Como el denominador es 3, dividiré mi recta en 3 partes iguales. Y como el numerador es 2, daré 2 saltos, 1 y 2. ¡Listo! Aquí ya ubiqué en la recta 2 tercios. Facilísimo, ¿verdad? Pasemos a nuestra siguiente fracción. Ahora tengo un medio. Como el denominador es 2, voy a dividir mi recta en 2 partes iguales. Ahora, como el numerador es 1, voy a dar un brinco. Y listo. Aquí tengo un medio. Ahora borro las marcas. Ya chicos, como es de costumbre, se cae el internet de repente. Ya, pero básicamente lo que estaba explicando era el tema de cómo yo colocaba y ordenaba mis fracciones, ¿cierto? Dependiendo en una recta numérica y básicamente lo que había que hacer era dividir ese tramo entre 0 y 1 en partes iguales y ubicar la recta que corresponde, o sea, la fracción que corresponde. Avísame si es que se ve ya. ¿Se ve? Espérenme un segundito. Que está medio complicado esto. No me deja. Pero todo feo. Lo vamos a solucionar. Denme un segundito. Qué simpático. Pero un segundo, chicos, que no quiere funcionar. Veamos si ahora puedo compartir. No sé si se ve. Pero no se ve el power, se ve otra cosa, ¿cierto? Sí se ve el power, pero más pequeño. Es que yo no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero creo que nosotros ahora ya no. No, porque yo no lo puedo ver, no me deja verlo. Ustedes lo ven, pero es por el problema del internet. A ver si puedo solucionar esto, ¿ya? Un segundito. Tran, tran.
Nos queda un poquitito, ¿ya? Sí, sí. Ya, crucemos los deditos a ver si me deja ahora. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve, profe. Ya, entonces nosotros vimos esto, ¿cierto? Vimos esto, vimos Vamos en el esto, video. el videíto, y después del video venía una pequeña actividad. Y chicos, entonces el video explicaba, ¿cierto? Sobre una representación de fracciones en una recta numérica, ¿cierto? Ahora, explicaba que había un espacio entre el 0 y el 1, ¿cierto? Aquí necesito que me ayuden. Por ejemplo, si tengo la primera fracción de la letra A, tengo 2/6, ¿cierto? Sí. ¿En cuántos espacios voy a dividir entre el 0 y el 1? 6 veces. ¿Cuánto? 6. Entre 6 espacios iguales, ¿cierto? Lo divido entre 6 espacios iguales y doy 2 saltitos que corresponden al numerador, que es el 2, ¿cierto? En la segunda fracción, en la fracción B, que la encerré en un cuadradito, ¿en cuántos espacios voy a dividir entre el 0 y el 1? 7. En 7. ¿Y cuántos saltitos voy a dar? 1. Bien. En la fracción, en la letra C, que está en un triángulo, ¿en cuántos espacios voy a dividir entre el 0 y el 1? 10 veces. ¿Y cuánto voy a saltar? 6. 6. Como nos está ayudando Renata, como lo está haciendo la Renata, chicos, es como yo voy a ir ubicando mis fracciones en una recta numérica, ¿ya? Y se van a ir ordenando de menor a mayor. Aquí van a estar las menores y aquí van a estar las mayores, ¿ya? Entonces, la que está más cerquita del 0 va a ser más chiquitita a la que se está alejando y va llegando el 1. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Esa es la manera que yo tengo para poder representar una fracción en una recta numérica. ¿Ya? Nos quedaría ahora, chicos, la clase número 17, que es la última que nos corresponde. Vamos a ver si la podemos compartir al tiro y que no tengamos problema. Ya la voy a abrir y la vamos a compartir inmediatamente. Chiquillo. Sí, profe, sí se ve. Ya, la clase 17, chicos, es la clase que estaba destinada para el día 8 de octubre, en donde el objetivo de aprendizaje ya pasamos al objetivo de aprendizaje 8, y básicamente lo que aquí queremos ver y queremos representar es la relación entre las fracciones impropias con los números mixtos, y obviamente trabajar con las fracciones impropias y hacer una transformación de una fracción impropia a un número mixto. Ya debemos recordar que una fracción impropia va a ser la que tiene el numerador más grande que el denominador, ¿ya? Y también debemos recordar que lo que era un número mixto. Un número mixto era el número aquel que está compuesto por una parte entera y por una parte fraccionaria, ¿cierto? Dos enteros, un medio. Parte entera y parte de fracción. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros que un número o que una fracción impropia se transforme a un número mixto?
¿Ya? Chiquillos, hay un audio activado ahí, por favor. Ahí sí. Ya. ¿Cómo podemos hacer nosotros que una fracción impropia se traspase a un número mixto? ¿Ya? Y aquí sale la explicación. Miren, tenemos 27 cuartos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Para yo poder traspasar esta fracción a un número mixto, la operación es la siguiente. Debo dividir el 27 en el 4. Divido, como sale acá, 27 en 4, ¿cierto? Me da 6. El resultado obtenido, que se llama cociente, ya, resultado de una división, va a ser la parte entera. 27 dividido en 4 es 6. Ese 6 se convierte en la parte entera. Me sobran 3, ¿cierto? Ese 3 que me sobra, o lo que me sobre la revisión, el resto de la división, se entenderá que va a ser el numerador. ¿Ya? Y el 4 se mantiene. Se pasa para el otro lado nomás. Se mantiene. Siempre el denominador se mantiene. Entonces, ¿cómo traspaso el 27 cuartos a un número mixto? Realizo la división. 27 dividido en 4 da 6. Porque me da 24. Y tenía que llegar a 27. ¿Cuántos me faltaron? 3. Eso que me sobró va como numerador y el 4 se mantiene porque es el denominador anterior. Esa es la manera que yo tengo para transformar una fracción impropia a un número mixto, ¿ya? Aquí había un videito que lo vamos a saltar, ¿ya? Y obviamente aquí había una pequeña actividad de cómo poder transformar alguna de estas fracciones a número mixto, según la explicación que yo acabo de dar. ¿Quién es el que me puede ayudar? Chiquillos, no rayen que no es necesario, ¿ya? Yo borro, así que no se preocupen. Entonces, tenemos acá, necesito que alguien me ayude. ¿Me puede ayudar el Matthew? ¿Está por ahí o no? ¿Sí? Habilita tu audio para que conversemos un poquito. ¿Me escucháis? Sí, ya, mira. Tenemos la fracción 13 cuartos. Si yo me doy cuenta, es una fracción que es impropia. Al ser una fracción impropia, debo entender, según las clases anteriores, que es más grande que un número entero. ¿Cierto? Que es más grande que un 1. ¿Por qué? Porque su numerador es mayor que su denominador. Ahora, lo que me están pidiendo a mí es que esta fracción impropia se transforme a un número mixto, entendiendo que el número mixto va a ser número que va a estar formado por una parte entera y una parte fraccionaria. Yo acabo de explicar cómo se calculaba un número mixto, de cómo pasaba de una fracción impropia a un número mixto. Y yo dije que debería realizar una división. 13 dividido en 4, ¿cierto? Entonces, realicemos esa división. ¿Cuánto es 13 dividido en 4? 13 dividido en 4. O lo podemos preguntar al revés. ¿Cuántas veces el 4 está contenido en el 13? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 13? ¿Cuánto? ¿Alguien por ahí que nos ayude? 3. 3. 3. Ese 3 es la parte entera, ¿ya? Pero esas 3 veces el 4, llegué hasta el 12 nomás, ¿cierto? Y tenía que llegar al 13. ¿Cuánto me faltó? 1. Ese 1 va a ser el numerador y el denominador se mantiene. Aunque salió feo el 4. Perdón. Profe, ¿lo puedo ayudar en lo siguiente? Ya, ¿quién es? Yo, el Axel. Ya, Tengo Axel, como vamos. nombre Marión Vázquez. Sí, pero no se preocupe, que da lo mismo. Ya, Axel, vamos. ¿Puedo rayar yo?
Ya, intentémoslo. Ya sí puedo rayar, mire. Ya, dale, 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 dale. Ahí. Ya, vamos, ahora tú. Ya. Me deja poner rayar. A mí me parecen los nombres, ¿eh? Yo sé que la Renata recién quiso... ¿Cuántas veces cae el 7 en el 38? A ver. Creo que como 6. 6 por 7, 42. Te pasaste. Entonces 5. 5. 7 por 5, 35. Ahí sí. Ya, entonces sería... Entonces tendría que poner aquí un 5 grande. Sí. Vamos, tú puedes, Aquí un cuesta. 5 grande. No sé si lo hice al revés o no. Lo hiciste al revés, pues, hombre. Lo hice al revés. Vamos, vamos, arréglenlo, Eso un arréglenlo. 2. Un 5. Me pasé. Ya, ahí no, pero ahí está ¿Cinco? bien, ahí se entiende. Ya, 5. Llegamos hasta el 35 y teníamos que llegar al 38. Entonces aquí pongo un 3. Ya. ¿Y el denominador? 7. Bien, espectacular, Axel, espectacular. Bien, 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 bien. ¿Alguien más, chicos, quiere hacer el que viene? Yo, profe, pero tiro. La C. ¿Quién? ¿Qué me dijo yo, profe? Cristóbal, Emanuel, ¿qué fue? Yo, tío. ¿Qué eres yo? Yo, Alonso. El Alonso. Ya, Alonso. ¿Quieres rayar tú o yo te voy ayudando? Es que me cuesta un poco entenderlo. Ya mira, Alonso. Entonces, yo te voy ayudando. Tengo la fracción 25 tercios. Vamos a trabajar con esa. La voy a encerrar, ¿ya? Tengo la fracción 25 tercios. Lo que yo tengo que saber, Alonso, es cuántas veces el 3 me cabe en el 25. Y empiezo a contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ¿Cierto? 8 veces, porque si hago las 9 veces me paso al 27. Entonces son 8 veces. Y esas 8 veces se pone como un numerito grande. Y llegué al 24, ¿cierto, Alonso? Y yo tenía que llegar al 25. Me faltó 1. Eso que me faltó se pone como numerador. Ya, que es el 1. Y el denominador siempre se mantiene, que es el 3. Si tú te das cuenta, el numerador aquí era 4, se mantuvo al 4. 7, Axel lo mantuvo al 7. Y ahora que hicimos este ejercicio, el 3 se mantuvo al 3. ¿Ahí sí, Alonso? Sí, gracias, tío. Ok, qué bueno. Ya, chiquillos. Déjenme borrar esto que está aquí. Estamos acá. Voy a dejar de compartir. Ya vimos a grandes rasgos lo que eran las 3 clases relacionadas con fracciones, donde hablamos del objetivo de aprendizaje número 7, ¿cierto? Y una pincelada del objetivo de aprendizaje número 8. Ya referente a las 3 clases, 15, 16, 17, en donde yo les explicaba anteriormente, chicos, que ahora con este repaso general que hicimos del contenido de fracciones, nos corresponde ahora aplicar una evaluación formativa, ya, la cual la voy a cargar en webclass durante la tarde, va a estar durante el fin de semana, yo creo que lunes y martes también, y ya llegando a la próxima semana les voy a mandar la información con la profesora jefe para el día que voy a cargar la evaluación sumativa, que obviamente está relacionado al mismo contenido
que nosotros hemos estado viendo en clase. Ya no hay más, sino que vamos a ver representación de fracciones, fracciones equivalentes y entre todo lo que hemos visto acá. Ubicación en la recta numérica, saber cuál es mayor, cuál es menor, entre otras cosas. Ya, chiquillos, en virtud del tiempo nos pasamos en 2 minutitos, hay una clase que viene. Chiquillos, cariños, espero que haya sido de provecho la clase. Ya, estudien, obviamente no se estresen, pero sí seamos responsables con nuestros quehaceres académicos. Cuídense, no salgan, aún esto no se acaba, así que cariños, abrazos virtuales, que estén bien. Adiós, Chao, chicos. profe. Wakanda forever. Chao, niños. Chao, tío David. Buen día. Chao, tía Erika. Chao,